El éxito de Nintendo Switch es abrumador y es algo que prácticamente hay que reconocer, no lo digo yo, lo dicen los números, y es que ha sido la consola más vendida del año pasado, superando en ventas totales a muchas otras, y se espera que este año haga lo mismo. La cosa es que ya sea por el formato de ser una consola híbrida, los juegos o el hecho de la potencia que conlleva, se le ha puesto en duda si el precio que tiene actualmente es justo. ¿Quieres saber más? Empecemos. Todo esto no solo viene del público en general. En el vídeo en el cual traté el tema de que Nintendo Switch no había bajado de precio durante estos 4 años de vida, se habló bastante de si era justo ese precio para la Nintendo Switch. Aunque con esto no quiero respaldar mi apoyo a que Nintendo mantenga ese precio aún a día de hoy, sí quiero ofrecer mi forma de pensar por el que creo que el precio que Nintendo Switch tiene en general es justo. Claramente, el precio del que hablo es el oficial de Nintendo y no el inflado que puedes encontrar en otros países a los cuales Nintendo no da soporte para enviar su consola de manera oficial. Pero vayamos al punto, y es que hay muchas formas de pensar que respalden o no el precio de esta consola, pero quiero empezar por lo más obvio, por lo que hace que el precio sea justo, y después trataremos el por qué no lo hace justo a vista de muchos. Para empezar, lo que le hace justo el precio de la consola es que no te está vendiendo la potencia, que es el tema que hablaremos más extensamente luego, sino que te está vendiendo algo llamado portabilidad. En una entrevista, Miyamoto dijo: la Nintendo Switch salió en el momento perfecto, en esta época en la que la gente camina usando dispositivos como smartphones. Y es que, a pesar de que muchas mentes creían que las consolas portátiles iban a desaparecer debido al mercado ganado que tienen en juegos cada vez más los smartphones, sorprendentemente Miyamoto creía lo contrario. En una época en la cual solo es cuestión de tiempo que los dispositivos móviles acaben superando en potencia a las consolas, en vez de apartarse de ese mercado tan potente, con Nintendo Switch han decidido darle un golpe al mercado portátil y al mismo tiempo dar un golpe al mercado de sobremesa, algo que sin duda es arriesgado, siempre lo ha sido. Se decía que fracasaría y ahí la tienen de pie. Por ello es que lo que ofrece actualmente esta Nintendo Switch no te lo puede ofrecer ninguna otra consola. Ya no es solo el hecho de que sea híbrida, sino es que han decidido fusionar tanto los juegos portátiles como los juegos de sobremesa en una sola consola, lo que ha llevado a ver a ambos mundos que toda la vida estuvieron separados unirse por primera vez. Es decir, han habido casos en los cuales los consumidores de videojuegos tenían las consolas principales de Nintendo de sobremesa, pudiendo elegir de otras compañías, pero no tenían las consolas portátiles, así como había casos en los cuales seguían a Nintendo por sus consolas portátiles, pero ni sabían que existían las consolas de Nintendo de sobremesa. Al final, quieras o no, se perdían un mundo, y en él una cantidad de juegos dedicados exclusivamente para ello, y con ello quiero abrir paso a algo más que hace el precio justo a la consola híbrida, y es sus juegos exclusivos y, por qué no decirlo, juegos multiplataformas. Y es que, empezando por lo que obviamente sabemos, los juegos First Party de Nintendo Switch brillan con luz propia. En esta Nintendo Switch podemos encontrar todo tipo de First Party o Second Party, y eso es lo que lo hace especial, ya que al haber fusionado a los usuarios de portátiles como de sobremesa en uno, estos pueden probar sagas completas que jamás hubiesen tocado en sus sistemas distintos. Y es que como IPs exclusivas nuevas de Nintendo Switch tenemos Mario Odyssey, Astral Chain, Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing New Horizon, Xenoblade Chronicles 2, Luigi's Mansion 3, Fire Emblem Three Houses, Mario + Rabbids Kingdom Battle, ARMS, Kirby Star Allies, y podría seguir de bastantes nuevas IPs que Nintendo ha sacado en la consola híbrida, para que luego digan que tiene muy pocas nuevas IPs y que pidamos más, que sí hay que pedir más, pero tampoco creamos que no tiene. Por otro lado, también tenemos tanto ports de Wii U a Switch como ports de 3DS a Switch, porque volvamos a recordar que esta consola híbrida es la sucesora de ambas consolas, por lo que podemos ver tanto Mario Kart 8 Deluxe como Monster Hunter Generation Ultimate, dos juegos que salieron originalmente en dos consolas distintas y ahora sale una versión con contenido extra agregado para la consola principal de Nintendo Switch. ¿Ven lo que quiero decir? A ello también nos encontramos originalmente juegos que eran portátiles en la Nintendo Switch, como la saga principal de Pokémon, y por otro lado los juegos que solo eran de sobremesa
sobremesa, como los Zeldas en 3D, Splatoon, Marios en 3D, que eran imposibles que una consola portátil los corriese. Y ahora podemos ver cómo un usuario únicamente con una sola consola puede jugar tanto a la saga principal de Pokémon con espada y escudo, o al Pokémon Mundo Misterioso, como a New Pokémon Snap o Pokémon Tournament, que no hace falta irse muy lejos para darnos cuenta que con una Wii U o cualquier consola de sobremesa de Nintendo no podías jugar a la última saga principal de Pokémon, y con una 3DS o cualquier consola portátil de Nintendo no podías jugar juegos de Pokémon tipo Pokémon Stadium o lo que es ahora con Tournament. Pero esto ya va más allá de juegos exclusivos de Nintendo, sino que eso se extiende afuera con los juegos multiplataformas, haciendo que podamos ver en la Nintendo Switch tanto juegos de móviles como juegos de consolas de sobremesa que jamás hubiésemos podido jugar en una 3DS, o que jamás hubiesen hecho si Nintendo o cualquier otra compañía hubiese sacado una portátil. Pero como Nintendo ha sacado una híbrida, esta está justificada para que porteen ese juego de sobremesa en una consola que verdaderamente tiene hardware de portátil, que no es una tontería. Hablamos de The Witcher 3, Mortal Kombat 11, Overwatch, Apex Legends, Doom Eternal, Hellblade, Crisis Remaster, este mismo juego que hace unos años era impensable para una consola portátil. Como también vemos juegos de móviles a Nintendo Switch, que al ser esta portátil y a su vez táctil, facilita mucho el portento, saliendo muchas veces de forma exclusiva de consola únicamente en Nintendo Switch, o al menos de manera temporal. Tenemos casos como Arena of Valor, Asphalt 9 Legends, The Elder Scrolls Blades, y por ello, por tener dos mundos distintos en un solo sitio, es por lo cual esta consola destaca sobre las demás, porque estos juegos portátiles que nombré los podrás jugar de forma sobremesa, es decir, en tu televisión junto a un Pro Controller, o jugar a los juegos de sobremesa que también nombré de manera portátil, en cualquier sitio. Lo que digo, su nivel por el cual está teniendo éxito se basa en esto, no solo en sus exclusivos, sino también en sus multiplataformas. Siempre vas a escuchar o leer en cualquier sitio cuando un juego nuevo salga, si este saldrá en Nintendo Switch. Siempre está en la mente de cualquiera. Es una consola que se ha ganado el nombre a base de que juegos que pensabas que nunca saldrían en portátiles aparecen de repente, y mientras muchos entran por los exclusivos, se quedan y prueban los multiplataformas, y mientras los que entran a la consola por jugar multiplataformas en modo portátil se quedan por los exclusivos, con su ecosistema que maneja y su forma de anunciar, teniendo el punto de atención del consumidor a todas horas, y siendo este un gran ecosistema, una buena marca y con un valor añadido, y muchas veces el valor que tiene puede justificar el precio. Pero es que además Nintendo también ha conseguido a los desarrolladores indies, los ha atrapado, y para mí eso es un gran punto a favor. Siempre escucho que por qué a la Switch le falta X juego AAA, que solo quieren AAA, pero a mí últimamente los juegos que me interesan más son los indies. Si no te fijas en los gráficos, las mecánicas y la forma de innovar de un juego es en lo que te podrías fijar, y en eso actualmente para mí los indies van numerosos pasos por encima de una empresa AAA, que muchas veces se ven la obligación de repetir una fórmula X un número de veces porque les está funcionando, con el mismo género y volviéndose así repetitivo, que si la época de los shooters, la época de los zombies, la época del futuro apocalíptico, mientras en cada indie distinto encuentras algo fresco nuevo. Mira que también puedes encontrar basura, pero es rascar un poco para encontrar cosas muy buenas. Lo malo es lo difícil que es rascar en una plataforma como Steam, donde habrán 100.000 juegos indies nuevos cada día, mientras que con Nintendo Switch al final estos juegos indies pasan un filtro, y quieras o no, la eShop ayuda bastante a que estos juegos se puedan viralizar con un poco de magia, ya sabes. Por lo tanto saldrán recomendaciones en tal sitio, en tal otro sitio y todo eso que explico a detalle en este vídeo. Pero a lo que quiero llegar es que Nintendo Switch es tan importante para los indies que juegos como Hades o Hollow Knight Silksong salen en PC y en exclusiva de consola en Nintendo Switch. Vamos, que se ha vuelto imprescindible que los juegos indies aparezcan primero en Nintendo Switch. Con Among Us pasó lo mismo, primero lo anuncian en Nintendo Switch y ya más adelante lo sacarán en otras consolas. Así como no va a ser justo el precio de Nintendo Switch. Pero claro, ahora aparecerá el por qué muchos dicen que no es tan justo el precio y ponen varias razones. Una
de ellas vendría siendo el hardware desfasado, que si Nintendo Switch lleva hardware muy antiguo y poca potencia, que no puede ya con juegos actuales. Y mira, en el caso de que la consola no se actualice más y no saliese ninguna Super Switch, esta no tendría problemas, porque al fin y al cabo no compite por potencia ni por hardware más actualizado, que con eso no quiero decir que no compita con PlayStation 5 o con un Xbox Series X, porque cuando la ves en la tienda tienes que escoger uno para comprarte. Pero si hablamos por competencia, la potencia y el hardware actualizado, en ese caso el PC se los lleva a todos. Nintendo Switch compite por ser una consola híbrida con innovación cada 2x3 en la misma, tanto en los Joy-Cons como con VR Labo, Mario Kart Ring Fight, productos que en el público más gamer quizá no ataque, pero a puntos objetivos de público casual le da un buen golpe, lo que consigue atraer un target distinto a la consola y lleva con él ese público que no pudo conseguir buscando ser la consola más potente, por lo que esta deja de preocuparse por serlo, ya que sabe que gracias a esto, mientras más venda, más ports habrán de aquella compañía que quiera sacarle provecho a esta consola. Y con ello viene otro comentario en el cual dicen que no es justo el precio de Nintendo Switch, y vendría siendo el hecho de que juegos en concreto multiplataforma no aparecen en la consola, o que aún no lo portean para esta consola. Eso les causa más molestia cuando ven que otros juegos más potentes sí que salen en Nintendo Switch, pero es que, como digo, Nintendo Switch no los necesita, ya que encima esa misma empresa que no lanzó tu juego favorito lanzó o lanzará un juego exclusivo que en otras consolas no vas a encontrar. Que Platinum Games no lanza Nier Automata para Nintendo Switch, pues no te preocupes, tenemos el exclusivo Astral Chain para la misma, y en nada el Bayonetta 3, que se burlan de que Nintendo Switch no tiene Monster Hunter World y que Capcom la ha lanzado en PC, PlayStation 4 y Xbox One, pues esta misma ha hecho un exclusivo para Nintendo Switch llamado Monster Hunter Rise, y así podría seguir con compañías que no lanzaron tal juego multiplataforma, pero sí lanzaron un juego completamente exclusivo para la consola híbrida, y eso parece que muchas veces olvidamos y agrega un valor exclusivo a la misma Nintendo Switch. Así que la consola como tal, completamente funcional, tiene el precio justo que debería tener, y mucho más si lo que buscas es jugar solo en portátil con la Nintendo Switch Lite. Al final, Nintendo buscará el público objetivo el cual pueda sacarle mayor provecho. Si es verdad que no quiero terminar sin decir que claro que la consola tiene problemas, como los Joy-Con Drive, pero si tu consola híbrida llega perfectamente sin ningún problema, el precio que tiene es más que justo. Pero ¿tú qué opinas del precio de Nintendo Switch? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias a todos los miembros del canal por apoyar mi contenido. Agradezco a cada uno de ellos. Y bueno, yo me voy. Y no te olvides, sé Tokbi. Cuando Tokbi habla mal de la Nintendo Switch, todo son risas. Pero cuando habla bien, fanboy.